Bona tarda. Un any més, crec que aquest any és el 14è any, si no que fa 15, però el 14è any, si més no, que celebrem el Dia d'Andalusia a l'Ateneu. Un dia i un enfoc totalment distint al que en altres àmbits, que també són respectables, es fa. És un dia en el que s'honra als que han fet, juntament amb els indígenes, autòctons, han fet Catalunya, sense gallecs, sense castellans i sobretot sense els milions d'andalusos que han vingut aquí i que han donat una nissaga d'homes, Catalunya no seria el que és. I això és el que hem volgut sempre reivindicar i posar de relleu. Sempre hem fet un acte orientat en el sentit acadèmic, en el sentit folclòric, en el sentit positiu, el sentit profund de la paraula folclore, que vol dir, com sabeu tots vostès, la ciència del poble, del folk, que és una paraula alemanya. Hem volgut sempre donar aquesta síntesi de lo acadèmic, una conferència que hem tractat sobre la immigració europea o a Catalunya, els problemes de les revoltes a Andalusia, etc. I després sempre ho hem amenitzat, ho hem complementat amb un recital de poesia o de cant. L'any passat va ser sobre cant hondo. En fi. I enguany tindrem tres artistes que acompanyaran després de la conferència que Antonino Rodrigo donarà a continuació. Tres artistes, un guitarrista, Héctor Serrano, una cantant i rapsoda, Rosa Sánchez, que també s'acompanyarà amb un instrument típicament mexicà, amb la jarana veracruzana. Ells recitaran, cantaran peces de García Lorca i també tindrem la soprano Isabel Jimeno, que ja hem tingut altres actuacions d'ella en altres anys. I la conferència que a continuació ens donarà l'Antonino Rodrigo, que no cal presentar-la, ja li he fet moltes vegades una presentació molt més acurada que la que faré en aquest moment, ja que no sabia que havia de fer la presentació d'aquest acte. Sempre l'he fet, però com ja no soc el ponent de la secció d'història, no me corresponia a mi. Però com no hi ha la persona per a fer la presentació, m'han demanat que la presente. Però, en fi, d'Antonio Rodrigo, així a bote pronto, haig de dir que per a mi és la millor biògrafa de les dones silenciades, perseguides de l'exili exterior i de l'exili interior. És, a més, la primera que va donar a conèixer l'obra de García Lorca amb Mariana Pineda, que és un dels clàssics, dels llibres clàssics d'ella. Hi ha diverses edicions. També va escriure el llibre de García Lorca a Catalunya, que ha tingut també un gran ressò i que sap molt bé trobar el diàleg, la trobada, la intimitat entre Dalí, la família Dalí, la germana de Dalí i García Lorca. I avui en concret ens parlarà sobre Doña Rosita, la soltera o
El lenguaje de las flores, que va a ser el últim estreno de García Lorca abans del fet que, lamentable, desgraciat, i no dic més adjectius, per part dels assassins que han condicionat la història del nostre país. I bé, i res més per no fer-me ja, dono la paraula ja a Antonina Rodrigo i que gaudim tots d'aquest acte. Gràcies. Bona nit, bona tarda, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradeceros vuestra visita, de acompañarnos esta tarde del Día de Andalucía. El día fue ayer, pero como todos sabéis, no hay actividades en el Ateneo los domingos, y entonces se ha pasado a este lunes. Y agradecerle especialmente al Ateneo que nos deje esta sala mítica ya por donde ha pasado tanta gente y en la que nos encontramos tan a gusto. Y sobre todo hay una cosa importante para estar atados a este lugar, y es que Federico García Lorca en 1935 dio aquí su primer recital, el primer recital en Cataluña. Federico García Lorca no conocía Cataluña hasta el año 1925, que vino invitado por Dalí y su familia. Y a partir de ahí empieza la era que he llamado y que ya se conoce por la era lorquiana catalana, porque estos 10 años que a Lorca le quedan por vivir, que son de 1925 a 35, cuando a fin de año sale de Barcelona, luego lo veremos, son los 10 años catalanes, sobre todo a partir de 1926, que se encuentra con Margarita Xirgu. Margarita Xirgu, Salvador Dalí y Lorca van a formar un trío extraordinario. Como todos sabéis, aquí se estrenó por primera vez mundialmente Mariana de Pineda, gracias a Margarita Xirgu, puesto que era una obra que la dictadura de Primo de Rivera se la prohibía a Lorca, y sobre todo las actrices no se atrevían a vestirse en el papel de Mariana de Pineda, y fue Margarita la que le dijo a Federico que no le importaban todos estos miedos y todas las actrices no eran Margarita Xirgu. Ella era una mujer comprometida, y por eso el personaje de Mariana de Pineda, cuando Federico le dijo, tú no la estrenarás cuando sepas que otras compañeras tuyas me la han devuelto. Y Margarita en este momento le dio a Lorca la imagen y la dimensión de mujer y de actriz que tenía. Y le dijo, no me importa, si me gusta la estrenaré. Y esta era Margarita Xirgu, la que corría estos riesgos, a pesar de que otras personas y otras compañeras suyas con compañía propia se lo hubieran devuelto a Federico García Lorca. Y a partir de aquí, la vida de Margarita y Federico van a ir hasta el final. Y ese final también se van a despedir del público catalán en Cataluña, y luego lo iremos viendo. Esta tarde perdonad que tengo la garganta como regular o mal. Esta tarde vamos a hablar de Doña Rosita. Doña Rosita la Soltera, o El lenguaje de las flores. Es una de las obras más intimistas y más dramáticas de Federico García Lorca. Tenemos a Yerma y tenemos a Bernarda Alba y tenemos tantas cosas de Federico, el teatro de Federico dedicado a la mujer, pero sin embargo este drama profundo de la solterona granadina, solterona, está en un Carmen granadino y es granadina. Incluso es una mujer que existió. El teatro de Lorca parte siempre de una realidad que luego el genio y el poeta maravilloso, enorme que había en él, lo transforma todo. Pero realmente sus obras siempre surgen de un punto real. Y esta Doña Rosita la Soltera es una mujer que existió en Granada. Incluso su familia, luego veremos que tuvo algún conocimiento de ello. Y también salen
otros personajes granadinos, como son los profesores, que llevan los nombres de los profesores de Federico auténticos. Están las Manolas, están las Sayolas, todo esto eran personajes granadinos que vivían en la cuesta de Gomeres, la subida a la Alhambra, por donde ellas van, las Manolas, las 3 y las 4 solas, donde irán las Manolas. Bueno, es decir, la obra es en un jardín, no hay escenas, sino primer jardín, segundo y tercero. Se desarrolla en un Carmen albaycinero extraordinario, y el tío de doña Rosita es una persona amantísima de las rosas, y de ahí la rosa mutabilis. Realmente la obra de Federico nace porque él, su amigo Moreno Villa, le da a leer un libro sobre botánica del siglo XVIII. Y allí encuentra Federico la rosa mutabilis, que no la conocía, que es roja por el día, por la noche se vuelve blanca y cuando llega la noche se deshace. Es la vida, ¿no? Es la vida en todo su fulgor de una persona, el otoño y el invierno. Pero hay un drama increíble porque está la sociedad granadina como otro personaje que es capaz de anular a los sentimientos de doña Rosita la soltera. Y vamos ahora, van a interpretar algo que tiene que ver con doña Rosita. Lo hemos elegido con todo amor. Y Rosa Sánchez y Héctor, guitarrista. Y esta niña, la soprano, que la conocéis porque ha actuado muchas veces en este escenario, van a cantar una canción muy bella que tiene que ver con las flores y se llama La jardinera. ¿Dónde vienes? Que te quiero conocer. Dime, niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer. Y si no tienes amante, yo te haré defender. Y si no tienes amante, yo te haré defender. Alma y vida y corazón, alma y vida y corazón. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. A las tres tuve amante, a las cuatro me casé. A las tres tuve amante, a las cuatro me casé. Alma y vida y corazón, alma y vida y corazón. Es muy bonito estas dos voces desiguales, pero preciosas,
el estilo de cada una. Rosa es de Costa Rica y luego la veréis representando a su tierra muy bien. Y Héctor es nuestro guitarrista extraordinario, como veis. Luego también hará un solo de su repertorio, que es maravilloso. Bueno, seguimos con Doña Rosita. Doña Rosita es, cuando empieza la obra de Lorca, Doña Rosita es una muchacha muy joven que se está despidiendo del novio. Bueno, tiene una alegría loca, es muy alocada. Seguramente muchos de los que estéis en la sala habréis visto la Doña Rosita la soltera, que se hizo el año pasado, creo que fue el año pasado en el Teatro Llure, y no, fue en el Teatro Nacional, extraordinaria. Y también antes había sido la de Nuria Esper, y le pasó a Nuria Esper como a Margarita Xirgu. Cuando Lorca le presentó esta obra, que la escribió para ella, Margarita, cuando le leyó el primer acto, dijo que esa obra no era para ella, porque realmente Doña Rosita era una niña, ella era una mujer mayor, por lo menos madura. Y entonces Federico le dijo, espérate, porque bueno, luego vamos viendo las etapas de la vida por las que va pasando por el personaje, ¿no? Y vemos a Margarita, desgraciadamente no la conocimos, pero la vemos en fotografías muy aniñada, y como veíamos a Nuria Esper, también muy aniñada, con una alegría loca, enamorada, hasta que llega el novio con el que se va a casar, y el novio le dice que se tiene que ir a Tucumán porque tiene que ayudarle a sus padres, que han entrado en ruina, y que tiene que ir a ayudar a trabajar, y se va a Tucumán, a Argentina. Cuando yo escribía el libro de García Lorca en Cataluña, tuve la fuente extraordinaria del archivo de los Lorca, como aquí lo tuve con el archivo de los Dalí, y entonces en la correspondencia yo veía cartas con un remite que era Tucumán, pero claro, todavía no sabía nada, no lo podía adivinar. En la obra, el novio es primo de Doña Rosita, y en la realidad era primo de Doña Rosita. Realmente, como he dicho antes, Lorca podía partir incluso de un suceso, como ocurre con Bodas de Sangre, ¿no? Con algo a mejor nimio, que luego él lo engrandecía, lo dramatizaba y sobre todo lo poetizaba. Y he dicho antes que él se enamoró de la Rosa, que encuentra en ese libro, pero la parte humana de la Rosa era su prima hermana, Clotilde García Picossi, que era la hija del padre de un tío, el tío Frasquito, que pertenecía a la familia del padre de Lorca, que fueron ocho hermanos, ¿no? Y doña Clotilde, yo la conocí ya, una mujer de 90 años, y tuve la gran suerte de que un día me llamara y me dijera que ella era doña Rosita realmente. Esta mujer había vivido ese desamor, el novio se fue realmente a Tucumán, era el primo de las cartas, y allí se casa con otra, pero lo peor es que sigue alimentando el amor durante años y años y años. Ahí el gran drama tremendo de esta joven que al cabo de un tiempo se da cuenta que realmente su novio se ha casado con otra y que la sigue engañando a través de las cartas del epistolario. Y doña Clotilde, la tía Cloti, como le llamaban y le llaman los sobrinos que quedan de Lorca, era una mujer que, según decía doña Vicenta, la madre de Lorca, era la prima que más se parecía a Lorca. Desde luego su risa era una cosa maravillosa, ¿no? Que nos recuerda lo que Ana María nos hablaba de la risa de Federico, que era contagiosa, que era como las olas cuando van dando saltos hasta llegar a la orilla. Es decir, una cosa preciosa. Y debe ser así porque todos sus amigos hablan de la risa de Federico García Lorca.
Y esta prima fue de las que Lorca tuvo más contacto, porque cuando iba a Granada, ella vivía en la huerta de Tamarit, que estaba muy cerca de la huerta de San Vicente, que era la huerta de los Lorca. Y su prima le hacía los guisos granadinos y él estaba encantado, ¿no? Pero sobre todo era una mujer no amarga, o a lo mejor después de tantos años se le había quitado la amargura de aquel desamor, ella permaneció soltera, como doña Rosita la soltera. Y verdaderamente yo tuve mucha emoción en entrar en aquella casa donde había entrado el novio, donde a través de las rejas seguramente se habían hablado, como era costumbre en Granada. Y tuve unas visiones a través de lo que ella me contaba, que verdaderamente era un encanto, un amor estar al lado de aquella mujer, que ya os digo, ya estaba en los 90 años, pero una mujer muy viva, muy alegre y con el desamor, a lo mejor con ganas de contárselo a alguien y que quedara realmente en la historia de que ella era la auténtica doña Rosita la soltera. Y ahora van a interpretar La jardinera de Violeta Parra, que he dicho antes, y me vaya a perdonar, la canción de las horas, que es lo que han interpretado antes, era una canción muy bella y es realmente la vida, ¿no? Las horas de la vida, era una canción sefardí. Y ahora es verdad que ahora sí que va Violeta Parra con La jardinera, que también habla de flores. Y va a cantar Rosa, con un instrumento muy pequeño, muy sonoro, de México. Y así el mundo quedó en duelo y está llorando a porfía por Federico García con un doliente pañuelo. No pueden hallar consuelo las almas con tal hazaña. Qué luto para la España, qué vergüenza en el planeta haber matado a un poeta nacido en sus entrañas. Violeta Parra. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré un rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde de ojón blanco, manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos irá lejos tu recuerdo de la flor de la amapola.
ser mi secretaria. Y si acaso yo me ausento antes que te arrepientas, quiero dar a estas flores para curarme con ellas. Para mi tristeza violeta azul, javelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Federico García Lorca quiso escribir una comedia de la cursilería española, sobre todo granadina, que era la que mejor conocía, que había mucha. Pero cuando acabó la obra se dio cuenta que era más dramática que una obra de Chekhov, le dijo a un periodista. Y realmente la obra empieza a inquietar ya desde el segundo capítulo, desde el segundo jardín, que es el segundo escenario de la obra, escena de la obra, cuando va pasando el tiempo. La sociedad granadina es absolutamente tremenda con las formas, con las costumbres, muy arcaicas. Una Granada oscura, como luego veríamos hasta el 36 con la muerte de Federico, con el asesinato, no solamente de Federico, sino de miles y miles de Lorcas, albañiles, panaderos, maestros, muchos, todos fueron Lorca. Y la obra inquieta porque pasa el tiempo. La obra es muy bella, está muy bien construida y ella habla de su ajuar, del ajuar, que era lo que una mujer podía hacer, no podía salir a la calle libremente en aquella Granada, sino acompañada con alguien o con sus padres, sobre todo a misa por la mañana, y hacerse el ajuar. Y esto también se repite en la casa de Bernarda Alba, como la madre les obliga cuando vuelven de enterrar al padre, que en tantos años no saldrán a la calle, y que sábanas y encajes para las niñas, para sus hijas. El ajuar era una cosa importante. Yo creo que aquí también, pero menos, según los testimonios que me ha dado la gente que he preguntado. Pero en Granada el ajuar era algo importante, era como lo que la novia llevaba, que le servía para siempre, en grandes arcones, y que incluso mi generación, que mucho después de la de doña Rosita, hemos heredado de nuestras tías cosas bordadas con encajes hechos por ellas, unos bordados preciosos, pero hoy muy difícil de lavar y sobre todo de planchar por el grueso, el relieve que tenían las cosas. Y entonces el ajuar de doña Rosita va creciendo, y en algún momento ella dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ella tiene recelo de que el novio se ha casado con otra mujer, pero ella espera. Y lo peor es cuando empieza a esperar sabiendo que ya no tiene remedio, que va a ser la sorterona doña Rosita, pero que va a estar disimulando hasta el final de sus días. Es un momento que ahora lo va a leer a Rosa, lo va a recitar. Es un momento que yo me emociono siempre leyendo, sobre todo ese fragmento. Ella sabe que su novio la ha engañado, pero ella ante la sociedad tiene que mantener el tipo y seguir esperando al novio. Y cuando Nuria Espera y ensayaba doña Rosita la soltera, yo le hice una entrevista para la revista Triunfo y ella me dijo, y yo le dije, mira, es que esto yo no puedo leerlo sin llorar. Y dice, uy, yo también.
Digo, ¿tú también? Dice, sí. Dice, pero yo no puedo llorar en el escenario. Dice, no sé lo que hago, pero ahora en los ensayos cada día lloro. Verdaderamente ha llegado el desamor, ha entrado, ella ya lo ha asimilado, pero ni su propia familia, que es su tía, ella es una chica huérfana que se cría con sus tíos, ese tío jardinero de las rosas que cultiva en su jardín y que él dice que una de las rosas era doña Rosita. Cuando la familia realmente sabe la realidad del drama de su sobrina y cada cual está disimulando y esperando esas cartas de cada día, porque lo más sangrante es que el novio le sigue mandando cartas durante tantos años y está alimentando ese amor cuando ya verdaderamente ella está muerto en doña Rosita. Está muerto, creíamos, pero al final nos damos cuenta en la declaración que hace que el amor de esta chica, que es lo que ha tenido más importante en su vida, sigue vivo. Así que ahora Rosa va a recitar un fragmento cuando ya doña Rosita se declara a su familia, le dice que ella también lo sabía. Me he acostumbrado a vivir muchos años fuera de mí, pensando en cosas que estaban muy lejos. Y ahora que estas cosas ya no existen, sigo dando vueltas y más vueltas por un sitio frío, buscando una salida que no he de encontrar nunca. Yo lo sabía todo, sabía que se había casado. Ya se encargó un alma caritativa de decírmelo. Y he estado recibiendo sus cartas con una ilusión llena de sollozos que aún a mí misma me asombra. Si no lo hubiera sabido nadie más que yo, sus cartas y su mentira hubieran alimentado mi ilusión como el primer año de su ausencia. Ya soy vieja. Ayer le oí decir al ama que todavía podía yo casarme. De ningún modo, no lo penséis. Ya perdí la esperanza de hacerlo con quien quise con toda mi sangre, con quien quise y con quien quiero. Todo está acabado. Y sin embargo, con toda la ilusión perdida, me acuesto y me levanto con el más terrible de los sentimientos, que es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Quiero huir, quiero no ver, quiero quedarme serena, vacía. ¿Es que no tiene derecho una pobre mujer a respirar con libertad? Y sin embargo, la esperanza me persigue, me ronda, me muerde, como un lobo moribundo que apretara sus dientes por última vez. A continuación, Elizabeth, con Héctor, va a interpretar Canción. Ojos voy a enterrarnos, por traidores
Doña Rosita la Soltera se estrenó en Barcelona, el estreno mundial. Y he elegido para este día esta obra porque realmente Margarita y Federico a finales de 1935 se estaban despidiendo del mundo. Ellos no lo sabían, pero ya se estaban despidiendo del público. El estreno de esta obra fue algo absolutamente de un triunfo extraordinario. Vino la prensa, cronistas, periodistas, escritores invitados al estreno. Federico ya era un ser deslumbrante, universal. Y quiso que el estreno fuera en Cataluña. Hay un periódico de La Noche, que se llamaba La Noche, en el que Margarita le da las gracias por las obras que ha escrito para ella. Y él dice que 1000 años que viviera, él estaría escribiendo para ella. Y esto nos lo encontramos, aparte de ese periódico, nos lo encontramos en unas memorias que hizo Margarita en Buenos Aires. Son unas memorias en 7 capítulos, en 7 revistas, una revista popular, como podía ser Semana, Hola o alguna cosa así, en el que para mí fue un tesoro encontrarme esta revista, puesto que tenía la voz directa de Margarita Xirgu. Entonces también la conocí en Bodas de Sangre. A mí me dolía escribir tanto sobre Margarita por referencias, pero en el Instituto del Cine de Buenos Aires me pusieron Bodas de Sangre. Es una película de la época. Hoy ha sido muy retocada, puesto que los materiales de entonces, pero la cuestión es que a mí, después de habérmela puesto para mí sola, y menos mal porque yo lloraba a raudales, porque siempre había oído a los actores de Margarita decir, cuando Margarita decía aquello del cuchillito, teníamos que salir corriendo porque es que nos poníamos a temblar. Eso los compañeros, los actores que actuaban con ella, ¿no? Y bueno, y verdaderamente Margarita era una furia, era una madre, la madre universal descompuesta por la pérdida de sus hijos. Y aquello era verdaderamente era una cosa extraordinaria, ver a aquella mujer totalmente pegada a la tierra, en una sillita baja, hablando de aquella manera, que luego acababa tirándose al suelo. Y entonces conocí a Margarita como actriz. Y ese día me regalaron esa película que yo la di a la Casa de Lorca, a Fuente Vaqueros, y que ya creo que se ha pasado alguna vez por televisión. Esa película es importante porque Margarita la filma en el año 1937 y ella ha aprendido mucho de Lorca como director de escena. Ya sabéis que Federico dirigía La Barraca, el Teatro Universitario de La Barraca, y entonces ella aprende nuevas cosas con Federico García Lorca. Y esos actores que trabajan con ella eran los que estrenaron la obra de Federico. Estaban impregnados también de algo de Federico, de aquella dirección que le había dado Federico, ¿no? Y verdaderamente ese creo yo que es el valor de la fotografía, que todos han recibido las lecciones de Lorca, han hecho eso en teatro y ahora lo hacen en cine. Y allí está Lorca con ellos, está el Lorca director y el Lorca músico, puesto que él escribió unas músicas preciosas. Ya sabéis que Federico no empezó siendo poeta, sino músico, hasta que ya el profesor le dijo, su hijo tiene que ir, doña Vicenta, a la madre, su hijo tiene que irse a París porque yo no puedo enseñarle nada más. Y entonces doña Vicenta no quería que su hijo se fuera a París porque de los 8 hermanos de su marido, 2 eran músicos callejeros y ella no quería aquella vida para su hijo. Federico empezó a escribir, a pintar, pintaba siempre, y en esa obra hay la música que Federico hizo para
para Margarita y Bodas de Sangre, que se quemó en un teatro de Chile. Cuando yo estuve en Chile había habido un incendio en el teatro, que sería una maravilla tener esa música de Federico, porque Federico escribía la música para sus obras, como escribe para Doña Rosita. Como es una cosa muy romántica, donde la cursilería tiene un papel muy importante. Él mece a su figura, a Doña Rosita, con vals, con cosas muy suaves, que él llama cursiles, pero músicas extraordinarias, pero realmente músicas que él considera que le van bien al personaje, pero que ya hay otra música que él mismo hace. Y este estreno fue algo extraordinario en Barcelona, porque intervienen los grandes literatos y poetas y pintores en esta obra. Pintan los decorados, pintan los figurines, y el día del estreno, pues no sé, como escritores mejor como Sagarra, pues estoy hablando de los primeros escritores de la época, ellos con un blusón de esos que ahora ya no, pero antes la gente que llevaban los muebles de un sitio para otro, lo hemos visto en fotografía y en pintura, iban con unos blusones grandes. Estos artistas se pusieron esos blusones y fueron los que sacaban y metían los muebles cuando tenían que cambiar el aderezo de la obra, ¿no? Y fue hecha con mucho amor y con mucho gusto. Federico en la calle de la Paja fue a ver a una tienda de muebles antiguos, que era amigo también, uno de los que sale ese día del estreno, y se llevó muebles que él creía que eran de la época. Es decir, que esta obra fue muy mimada. No sé si algo habría de esa despedida y fue tan triunfante y tan bella y tan célebre y tan hermosa. Y Margarita y Federico ya eran unos personajes extraordinarios, pero sobre todo muy populares al mismo tiempo. Federico y Margarita se iban a los Ateneos y daban conciertos y el público los quería. El público entonces no era un público de fútbol que estaba en mantillas, había la radio que también estaba en mantillas, que ellos fueron a hacer algunos actos de Doña Rosita, nos quedan las fotos, hemos estado buscándolo mucho tiempo, pero no se ha conservado las voces de ellos en aquella interpretación que hicieron ante los micrófonos de Radio Barcelona. Y ocurrió algo maravilloso. El tándem Federico García Lorca, cuando acababan una función, no se apeaban del escenario y cada cual iba por su lado y a sus cosas. Ellos eran dos seres comprometidos y siguieron siempre siéndolos hasta el último momento. Ellos hicieron obras de teatro en homenaje, por ejemplo, a Margarita, cuando realmente era para recaudar fondos para los presos políticos que estaban en Cádiz, presos. Y personajes como Company, por ejemplo, y tanta gente extraordinaria de entonces estaban encarcelados. Ellos no se conformaban cuando bajaba el telón, ellos seguían trabajando la obra y sobre todo ellos se iban a escuelas, a universidades y sobre todo a ateneos. Federico se enamoró de los ateneos catalanes porque los ateneos andaluces tenían otro cariz. Allí iban los ricos, los terratenientes, el mismo padre de Federico, y mientras que él descubre aquí unos ateneos que son como universidades populares, donde la gente no solamente aprende a escribir y a leer idiomas, sino que hace teatro, que hace música. Con el gran Pau Casal, por ejemplo, él forma una orquesta extraordinaria de obreros. Claro, Federico para esto era algo deslumbrante y él deciden hacer un homenaje a la Revolución de Asturias en el primer aniversario. Y en el Teatro Barcelona,
que ha desaparecido desgraciadamente porque era un teatro modernista, yo lo conocí maravilloso, y ahora estos teatros y estos cafés antiguos pues se vuelven bancos o se vuelven otros sitios que no nos gustan. En este Ateneo, el Ateneo Enciclopédico Popular, ellos deciden hacer un homenaje a los obreros, de los Ateneos obreros. De Cataluña vinieron muchos autobuses cargados de gente que quería oírlos. Verdaderamente fue un acto maravilloso. Esta estancia de Federico y Margarita fue la última y duró pues desde septiembre hasta diciembre. Y Margarita salía al escenario con un traje de los colores de la República, y Federico García Lorca y ella le dieron un recital a aquel público obrero que Federico, en una carta hermosísima que le escribe a sus padres, es una de las cartas más hermosas de Federico. Yo a los niños, a los adolescentes, les digo que tienen que leer la autobiografía de Lorca. Federico no escribió ninguna autobiografía, ni biografía, ni memoria, no lo dejaron, a lo mejor no lo hubiera escrito nunca, pero Federico, esa autobiografía la llamo yo sus cartas en las que cuenta su estado de ánimo, su amor, su desamor, ha hecho un poema, ha escrito una escena de una obra, tiene los problemas de su homosexualidad. Todo asoma a sus cartas de una manera poética y maravillosa. Y verdaderamente él sin querer escribió esa autobiografía a través de sus cartas. Entonces la gente escribía. Hoy a la hora de trabajar en personajes sentimos mucho no tener esos epistolarios que tantas cosas dicen, puesto que cuando escribimos una carta, la escribimos, podemos contar, nos abrimos y contamos las cosas más increíbles que no contaríamos a nadie, a esa persona a la cual va dirigida la carta. Y Federico se abría en esas cartas y ahí está su espíritu y su alma y sus amores y sus desamores. Y esa es la que yo llamo autobiografía, ese tomo de cartas de Federico que yo recomiendo porque son maravillosas. Y cuando acabó este recital del Ateneo Enciclopédico Popular, Federico él escribía a sus padres, es una carta, no puedo alargar las cosas, pero es una carta de las más hermosas de Federico, puesto que le está hablando de Margarita perseguida y él perseguido ya él lo está notando, no en Cataluña, sino en Madrid. Y entonces habla de Margarita y de él, y dice que no importa que lo persigan, que los dos van a seguir por el mismo camino, más o menos le viene a decir. Pero lo más importante de aquella noche para Federico es que él, que fue siempre un mal estudiante, que él no quería estudiar, que no le importaban los estudios. Él era poeta, él era pintor, él era músico, él era artista, era un genio, y él no quería estudiar. Acabó su carrera como muy buen hijo que era y generoso, para darle gusto a sus padres, pero realmente a él no le interesaban los estudios universitarios. Y en Cataluña, aquella noche, los obreros precisamente lo nombraron. En primer lugar le dice a los padres que aquellos obreros sabían su romancero gitano y que lo cantaban, que lo recitaban al par que ellos. Y cuando termina el recital, el público puesto en pie le dice: ¡viva el poeta del pueblo! Y esto para Federico fue una de las cosas más importantes de su vida, porque verdaderamente eso era lo que él quería, ser poeta y del pueblo. Y esto ocurre en octubre del 35 y ahora estamos en diciembre. Doña Rosita la Soltera se estrena el 12 de diciembre de 1935, y Margarita recibe en su camerino un ramo de flores frescas cada día,
pero que no hay remitente, ni tarjeta, ni saben de dónde vienen, hasta que un día saben que son las floristas de las Ramblas las que le mandan cada día un ramo de flores. Para Federico y Margarita esto fue algo extraordinario y entonces decidieron hacerle un homenaje a la florista de la Rambla, que tuvo lugar el 22 de diciembre del 35. Y tenemos fotos de aquel acto en el que al final las floristas suben al escenario y se hacen fotos con ellos, con Margarita y Federico, mujeres mayores, extraordinarias, con sus mantones y sus delantales largos. Y esto lo hicimos en el 50 aniversario de Doña Rosita en la Casa de Lorca y nos llevamos a las floristas, que ya no existía nada más que una entonces, pero estaba muy enferma, no pudo venir, pero las sobrinas y las nietas estuvieron en la Casa de Lorca en este homenaje de la florista de la Rambla. Y yo siempre me pregunto que eso no lo hacía nadie, nada más que Margarita y Federico. Nadie tenía estos gestos, sobre todo con la gente del pueblo. Es un acto increíble del cual nos ha quedado un escrito que Federico, esto me lo contó el marido de Margarita Xirgu. Mi libro de Margarita Xirgu es muy rico porque además de que he investigado mucho, tuve la suerte de tener al marido de Margarita Xirgu que me contó cosas intimistas, cosas preciosas, que eso está en el archivo personal de la persona y eso no pasa raramente a la prensa o al libro o al documento. Y de ahí que mi libro de Margarita Xirgu sea un libro muy rico porque tuve mucha suerte de tener a don Miguel Ortín. Me contaba don Miguel que horas antes de darle el homenaje a las floristas, Federico les pidió unas tarjetas, unas cuartillas, y él era el director y secretario de la compañía, y le dio unos folios donde decía Margarita Xirgu, Compañía Nacional. Y ese escrito sí que ha llegado hasta nosotros, y es una de las cosas más hermosas de Federico, con todas las que tiene, porque está dedicado a la Rambla y a la florista, y habla de estas mujeres, habla de la prostitución de la Rambla, habla de los marineros. Es una cosa tan bella, es como una acuarela de esas Ramblas que Federico se enamoró y que le gustaba ramblear, como él decía, siempre que estaba en Barcelona. Es verdaderamente un documento que yo siempre trato de que lo pongan en las Ramblas, en algún azulejo o en el suelo, como ahora se suelen poner, porque verdaderamente hay muchas cosas hermosas dedicadas a las Ramblas, pero este escrito de Federico García Lorca es una maravilla. Yo tenía por aquí unas cuantas líneas, pero que el documento es una cosa hermosísima, ¿no? Espero que lo voy a encontrar. Él habla de la rosa mutabilis, en latín, que es la rosa mudable. La rosa mudable, encerrada en la melancolía del Carmen granadino, ha querido agitarse en su rama al borde del estanque para que la vean las flores de la calle más alegre del mundo, eran las Ramblas. La calle donde viven juntas a la vez las 4 estaciones del año, la única calle de la tierra que yo desearía que no se acabara nunca. Rica en sonidos, abundante de brisas, hermosa de encuentros, antigua de sangre, la Rambla de Barcelona. Pero el escrito es más largo y muy hermoso. Hay algo increíble que en las memorias de un amigo de Federico cuenta. Al otro día de este homenaje a las floristas, Federico se encontró con este amigo de la residencia y entonces le dijo
se lo encuentra en el puerto y le dijo, llega la revolución. Estamos en el 35, al finales del 35. Llega la revolución, porque los sindicatos de floristas le llevan flores al poeta. En aquel momento, este hombre dijo, es una imagen de Federico de las que nos tiene acostumbradas, pero cuando llegó el 36, se estremeció pensando en el que Federico decía que llegaba la revolución. Es un momento muy, muy triste para Margarita Xirgu, porque ellos se tenían que ir a Sudamérica. Federico iba a llevar sus obras, a hacer recitales con ella, y Federico de pronto le dice a Margarita que no puede irse con ella. Para Margarita es un desgarro, un dolor, porque, en primer lugar, porque ellos ya son dos amigos entrañables, y irse sin Federico dice que no tiene sentido ella hacer una temporada en Sudamérica, que iban a recorrer los países de Sudamérica. Me contó don Miguel Ortín que los esfuerzos de Margarita porque Federico se fuera con ellos fueron increíbles, hasta el punto de que Margarita le dijo a don Miguel que fuera a ver a Rafael Rodríguez Rampún, que era entonces el amor de Federico, y que le ofreciera un trabajo en su compañía de secretario o de lo que fuera. Pero este chico era menor de edad y entonces los padres no le dan permiso y Federico se queda en Barcelona. Luego va a Madrid y luego va a Granada. Realmente he dicho antes que con esta obra Federico y Margarita se estaban despidiendo de los públicos, de todos los públicos, especialmente de los públicos catalanes, porque Margarita se va a quedar esperando que llegue Federico. Ella se va sola con su compañía, Federico se queda. Federico no lo hubieran asesinado en ninguna parte de España, nada más que en Granada. Y bueno, y ahora vamos a poner un poco de música para despejarnos. Van a interpretar el Sorongo las dos artistas con el otro artista, con Héctor. Mandial elige y con esclavina de agua. Cuando fuiste novio mío,
por la primavera blanca, los cascos de tu caballo, 4 sollos son de plata. La luna es un pozo chico, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Vamos a aplaudirle a ver si nos tocan algo. ¿Cuatro muleros? Bueno, van a cantarnos los 4 muleros. De los 4 boleros, de los 4 boleros, mamita mía, que van al agua, que van al agua. El de la mula tornó, el de la mula tornó, el de la mula tornó, mamita mía, me roba el alma, me roba el alma. De los 4 muleros, de los 4 muleros, de los 4 muleros, mamita mía, que van al río, que van al río. El de la mula torda,